En el corazón del Vaticano, bajo la tenue luz de las velas, un hombre observa en silencio las sombras que bailan en las paredes de su aposento. Es el Papa, una figura venerada y temida, pero cuyos ojos reflejan algo inusual para alguien en su posición. Un miedo profundo, casi angustiante, que lo consume desde dentro. La incertidumbre lo atormenta, una sombra constante que se ha vuelto su eterna compañera. Su poder no lo protege del miedo que lo acecha, un temor que se alimenta de cada susurro, de cada sombra en el Vaticano, de cada traición oculta en el seno de la Iglesia. Su rostro, marcado por el peso de los años y de los secretos, ha envejecido antes de tiempo. Sus ojos son oscuros, inquietos, su mirada se desplaza con recelo, como si buscara advertir una amenaza invisible. A pesar de las riquezas y los lujos que lo rodean, es un hombre frágil y vulnerable. La opulencia de su entorno no basta para ahuyentar el espectro de la condenación que parece envolverlo. En sus pensamientos, el Papa evoca las imágenes de los castigos eternos que su fe ha inculcado en él. No es solo la muerte lo que teme, es lo que le espera después, el riesgo de que su alma no encuentre descanso, de que quede atrapada en un purgatorio eterno, condenada por los pecados y las traiciones que en secreto se han tejido a su alrededor. Su mente imagina los horrores del fuego eterno, los lamentos de las almas perdidas, y en esos momentos su miedo se convierte en desesperación. La muerte, que debería ser una transición hacia la paz, se convierte en una amenaza insoportable. En su soledad, recurre a fuentes poco convencionales en busca de respuestas. Llama discretamente a místicos, alquimistas y consejeros de sabiduría oculta. Uno de ellos, un alquimista cuya fama se extiende por toda Roma, acude a su llamada. Su figura es oscura y enigmática, y su sola presencia parece traer consigo un aura de misterio. En la penumbra de la habitación, el alquimista habla de la fragilidad de las almas y de métodos antiguos para contener el espíritu de un hombre dentro de su propio cuerpo, evitando así su regreso tras la muerte. Las palabras del alquimista resuenan en la mente del Papa como una promesa y una advertencia. Habla de símbolos, de rituales antiguos, de materiales que tienen la capacidad de sellar el espíritu para siempre. Le sugiere que, con los elementos adecuados y un ritual apropiado, podría asegurar la paz de su alma. Es un camino que pocos se atreven a recorrer, pero el Papa, impulsado por el pánico, empieza a contemplarlo con seriedad. Esa noche, después de que el alquimista se marcha, se sienta en su escritorio y se deja llevar por sus pensamientos. Su rostro demacrado se ilumina con el resplandor de las velas, y en su mente comienza a tomar forma la idea de un sarcófago especial, una tumba única que sería su prisión y su salvación. Ya no piensa en una simple tumba. Imagina un lugar secreto, en las profundidades de la Basílica de San Pedro, donde su cuerpo pueda descansar protegido, sellado por capas de piedra y símbolos sagrados que contengan su espíritu para siempre. Desde esa noche, el Papa cambia. Se vuelve más reservado, más oscuro, una figura que solo se deja ver en ocasiones y que inspira temor incluso entre sus más cercanos. Aquellos que lo cruzan por los pasillos del Vaticano notan la intensidad de su mirada y la palidez de su rostro. Y algunos murmuran que el Papa parece perseguido por alguna maldición, algo que trasciende lo humano. Cada noche, encerrado en su estudio, sus pensamientos son cada vez más lúgubres, su mente invadida por visiones de muerte y de un destino inescapable. Se abandona a la obsesión de sellar su propia alma, de evitar el regreso de su espíritu al mundo de los vivos, como si ese fuese el único camino hacia la paz. Esa oscuridad se filtra en sus oraciones. Su fe
que alguna vez fue una fuente de consuelo, ahora solo le recuerda los castigos que lo esperan, y cada palabra que pronuncia en latín parece más una súplica desesperada que una oración. Pasan horas en la penumbra de sus aposentos, su rostro rígido y sus manos entrelazadas. Y en esas noches de insomnio, siente que la muerte se cierne sobre él como una sombra densa e inevitable. Finalmente, toma la decisión que cambiará su vida y su muerte. Decide construir la tumba que lo protegerá, que sellará su alma y la mantendrá contenida para que no pueda escapar, ni siquiera tras la muerte. Esa misma noche, escribe una carta destinada a un arquitecto de confianza, alguien que pueda llevar a cabo sus órdenes en secreto. Con precisión, detalla cada aspecto de la tumba. Un sarcófago de piedra negra, inscripciones en latín, sellos de cera sagrada y 3 capas de materiales, mármol, plomo y hierro, que actuarán como barreras espirituales para atrapar su espíritu. Mientras escribe, murmura en voz baja, como en un susurro que solo él puede oír: no hay otra forma. Solo así encontraré paz. En las profundidades de la Basílica de San Pedro, un grupo de arquitectos y obreros seleccionados trabajan bajo órdenes precisas, selladas en secreto. Consciente de la necesidad de discreción, el Papa ha exigido que todos, desde los arquitectos hasta el último ayudante, juren guardar silencio bajo la amenaza de excomunión. A pesar de no comprender del todo la naturaleza de su tarea, los trabajadores perciben la gravedad del encargo. Lo que están construyendo no es una tumba cualquiera, es una prisión para un espíritu, un lugar diseñado para mantener atrapado al hombre que ahora descansa en el poder supremo. Los trabajadores, bajo la luz tenue de antorchas, tallan la piedra negra del sarcófago, un bloque macizo que parece absorber toda la luz que lo rodea. La superficie se va cubriendo de símbolos, cuidadosamente seleccionados y grabados bajo supervisión directa. Cada símbolo tiene un propósito. Son inscripciones sagradas en latín y antiguos amuletos protectores que, según el Papa, impedirán que su espíritu salga de la tumba. Cruz tras cruz, las inscripciones parecen murmurar una plegaria silenciosa, formando una barrera intangible entre el cuerpo y el mundo de los vivos. El sarcófago, en sí mismo, parece una reliquia oscura. Está tallado en una piedra tan densa y opaca que su color parece perderse en la sombra. Encima, una cruz de plata se coloca con solemnidad, y alrededor, los arquitectos tallan frases en latín que contienen oraciones antiguas, sellos y amuletos de protección. Los obreros sienten el peso de cada uno de estos detalles. Algunos murmuran oraciones en voz baja mientras graban las palabras, como si temieran que, al hacerlo, estuviesen encerrando algo más que un cuerpo en esa prisión de piedra. La construcción continúa en el silencio absoluto. A medida que el trabajo avanza, se empiezan a levantar muros de piedra alrededor del sarcófago. Los muros tienen una función precisa: asegurar que el espíritu quede atrapado, rodeado por barreras físicas y espirituales. Siguiendo instrucciones específicas, se colocan en intervalos estratégicos cruces de hierro y símbolos religiosos de distintos tamaños, cubriendo cada superficie con signos de protección. Una vez que el sarcófago está en su lugar, los obreros comienzan a aplicar las capas protectoras sobre él. La primera es de mármol, blanco y pulido, que recubre la superficie exterior del sarcófago con una frialdad impenetrable. Esta capa representa la pureza, el símbolo de la redención, aunque paradójicamente está destinada a mantener prisionera el alma de un hombre. Al completar esta capa, algunos de los obreros intercambian miradas nerviosas. Sienten que lo que están haciendo
no es del todo natural, como si estuviesen desafiando las leyes de la vida y la muerte. La segunda capa, de plomo, es añadida sobre el mármol. El plomo, un material denso y pesado, simboliza la resistencia y la barrera final contra cualquier espíritu que intente escapar. A diferencia del mármol, el plomo parece absorber el ambiente sombrío de la sala, y cuando los obreros colocan las últimas planchas, sienten un escalofrío recorriendo sus cuerpos. Algunos susurran que el plomo es más que un metal. Es un símbolo de opresión, de la carga de un alma que busca escapar y no encuentra respiro. Por último, una capa de hierro cubre el sarcófago, reforzando la prisión que el Papa ha creado para sí mismo. El hierro, con su dureza y su frialdad, actúa como una barrera infranqueable, la última defensa contra el regreso de su espíritu. El eco de los martillos retumba en la bóveda de piedra y el sonido se mezcla con el murmullo de oraciones en voz baja, una mezcla de temor y reverencia que envuelve a todos los presentes. Los trabajadores retroceden lentamente, observando la estructura finalizada, una tumba imponente, sellada en 3 capas y rodeada de símbolos sagrados que parecen vigilar en silencio. Con la construcción concluida, los obreros se retiran, sus rostros reflejan alivio, pero también un temor indefinible. No han visto al hombre que descansará en esta tumba, pero la atmósfera que los envuelve les hace sentir que han sellado algo mucho más oscuro y peligroso que un simple cuerpo. Al fondo de la sala, un arquitecto recoge sus herramientas en silencio. Antes de salir, cruza la vista una última vez sobre la tumba sellada, y el peso de lo que ha construido lo hace estremecerse. Aislado en su estudio, el Papa contempla el pergamino extendido ante él, una carta que ha escrito con su propia mano y que guarda los detalles minuciosos de su última voluntad. Sus dedos tiemblan mientras revisa las palabras, cada frase cuidadosamente elegida para asegurar que nada quede fuera de lugar. En este documento están contenidas las instrucciones de su entierro, las precauciones que ha tomado para que, incluso en la muerte, su espíritu permanezca atado a la tumba. Solo un puñado de cardenales y clérigos de su más íntima confianza conocen la existencia de este texto, y todos han jurado protegerlo como un secreto inviolable. La noche es espesa y silenciosa, cuando el Papa llama a uno de sus consejeros más fieles, un cardenal de mirada cansada que conoce mejor que nadie los temores de su superior. Sentado frente a él, el Papa extiende el pergamino y, con voz temblorosa, empiezan a explicar cada detalle de sus instrucciones finales. Su voz se quiebra mientras habla de sus miedos y sus certezas, de la oscuridad que lo persigue, de su terror a una eternidad condenada. A lo largo de su confesión, el cardenal escucha en silencio, sus ojos revelando una mezcla de compasión y desconcierto. Aunque no se atreve a contradecirlo, no puede evitar preguntarse si el hombre que está ante él no se ha dejado consumir por el mismo poder que juró servir. Quiero que cada paso de la ceremonia sea realizado en la más estricta intimidad, declara el Papa, su voz apenas un susurro, como si temiera que el mero pronunciar de esas palabras pudiera alterar algo en el universo. Describe cómo deben colocarse los sellos de cera sagrada sobre el sarcófago, cada uno grabado con inscripciones en latín y símbolos arcaicos, pensados para mantener el espíritu en reposo. Ordena que, antes de sellar la tumba, los clérigos presentes reciten oraciones específicas, frases de redención y clausura, como un muro de palabras sagradas que encierra y protege. El Papa habla de amuletos y cruces de plata que deberán colocarse en puntos estratégicos sobre el sarcófago. Explica que estos objetos tienen un propósito, una razón que va más allá de la mera ornamentación.
Son barreras espirituales, defensas contra fuerzas invisibles que, según él, podrían estar esperando el momento adecuado para invadir el descanso eterno de su alma. Describe los rituales con una precisión que asusta incluso a sus consejeros. Es como si hubiera pasado años planeando cada movimiento, anticipando cada peligro. El cardenal, al escuchar los detalles de la ceremonia, siente una punzada de duda. Algo en su interior le dice que lo que están por hacer desafía los principios más sagrados de la Iglesia. Sin embargo, la figura imponente y atormentada del Papa y la convicción con la que habla de sus miedos lo obligan a permanecer en silencio. Después de todo, cuestionar la voluntad del Papa sería no solo un acto de desobediencia, sino también una amenaza a su propia fe. Cuando el Papa termina de explicar sus instrucciones, queda en silencio, observando al cardenal con una intensidad que parece atravesarlo. Es como si buscara en él una última aprobación, un indicio de que alguien comprende sus miedos y su desesperación. Pero el cardenal solo inclina la cabeza en señal de respeto, ocultando cualquier señal de incertidumbre que pudiera traicionar sus pensamientos. Antes de partir, el Papa entrega el pergamino a su confesor personal, un hombre de edad avanzada que lo ha acompañado desde sus primeros años en el Vaticano. En un acto de vulnerabilidad inusitada, el Papa se confiesa, revelando los temores que lo atormentan, las culpas que ha acumulado y las decisiones que lo han llevado a este punto. Cada palabra es un lamento silencioso, una súplica de absolución que, paradójicamente, parece no alcanzar la paz que tanto ansía. A medida que el confesor lo escucha, siente que el hombre ante él es más un alma atormentada que el líder de la Iglesia. Al finalizar su confesión, el Papa hace una pausa y se recuesta en su silla, exhalando con un peso que parecía contener desde hacía décadas. Ha dejado en ese pergamino las instrucciones para su entierro, sellando su última voluntad con palabras que, espera, lo protejan más allá de la muerte. Una densa niebla cubre la ciudad del Vaticano, mientras un grupo selecto de cardenales y clérigos se reúne en la oscuridad. Portando antorchas, avanzan en silencio por los pasillos y galerías de piedra, sus pasos resonando suavemente en la vasta quietud de la Basílica de San Pedro. En su rostro se dibuja una mezcla de solemnidad y temor, pues son los únicos testigos del entierro de un papa que, aun después de la muerte, sigue despertando en ellos una sensación de desconcierto y misterio. El cuerpo del papa, envuelto en telas bordadas y cubierto por símbolos sagrados, es llevado en un féretro pesado, protegido por cruces y adornos en plata. Los clérigos avanzan en una formación solemne, sus cabezas inclinadas, sus ojos incapaces de desviar la mirada de la figura inmóvil del hombre que en vida los había guiado y amedrentado a partes iguales. A medida que descienden hacia las profundidades de la basílica, el aire se vuelve más pesado, cargado de humedad y silencio. Una sensación de opresión parece crecer en sus corazones, como si se adentraran en un espacio que debería permanecer oculto, en un lugar que no es del todo terreno. Al llegar a la cámara secreta donde yace el sarcófago, la atmósfera se vuelve tan densa que parecen emanar de las mismas paredes de piedra. El sarcófago de piedra negra, imponente y opaco, los espera en el centro de la sala, rodeado de símbolos protectores grabados en sus superficies y de cruces de hierro clavadas en el suelo a su alrededor. Los clérigos, por un instante, sienten un escalofrío al verlo. El sarcófago parece irradiar una presencia propia, como si en su interior reposara algo más que un simple cuerpo. La idea de que esta tumba es una prisión espiritual les provoca un temor profundo, aunque no osan expresarlo. Uno a uno,
Los cardenales y clérigos se acercan al sarcófago, cada uno recitando las oraciones que el Papa dejó escritas con precisión. Cada frase es un intento de protección, un conjuro contra la eternidad misma. El silencio es absoluto, roto solo por las palabras en latín que parecen flotar en el aire, una barrera invisible que intenta amarrar el alma del Papa a su descanso eterno. Cada oración se pronuncia con lentitud y reverencia, como si fuera la última muralla que lo separa de las sombras de su propio destino. Cuando los clérigos terminan de rezar, uno de los cardenales toma una pequeña vela encendida y la coloca sobre el sarcófago. Con manos temblorosas, extrae los sellos de cera sagrada y los coloca sobre la piedra negra. Estos sellos, grabados con inscripciones arcanas, son el último escudo, la última defensa contra cualquier posibilidad de que el espíritu del Papa regrese al mundo de los vivos. Al colocar el último sello, el cardenal siente un frío inexplicable que le recorre la espalda, como si una presencia invisible lo observara desde algún rincón oscuro de la cámara. A su alrededor, los demás clérigos sienten también esa opresión invisible, un peso que parece surgir del mismo sarcófago, como si algo en su interior resistiera el descanso, como si el espíritu del Papa, atrapado por sus propios miedos, intentara liberarse en un último acto de desesperación. Uno de los clérigos cree escuchar un murmullo, un eco que reverbera en la cámara y que nadie más parece percibir. Se queda inmóvil, petrificado, mientras un pensamiento oscuro y tembloroso cruza su mente. ¿Y si las precauciones no son suficientes? Algunos retroceden instintivamente, apartándose del sarcófago, temerosos de acercarse demasiado a algo que parece desafiar las leyes naturales. Nadie dice una palabra, pero en su rostro se adivina el mismo pensamiento. Quizás, pese a todos los esfuerzos, el espíritu del Papa no encontrará la paz que tanto anhela. En sus mentes, la imagen del Papa, encerrado en un sarcófago de piedra y sellado por sus propias manos, se convierte en un símbolo de terror insondable, una advertencia de lo que el miedo y la obsesión pueden engendrar. Finalmente, uno de los cardenales recita la última oración de clausura, un cántico suave y solemne que se eleva en el aire denso de la cámara. La vela sobre el sarcófago parpadea mientras las palabras flotan alrededor de la tumba sellada, como si los muros mismos escucharan y guardaran en secreto el destino de ese hombre atormentado. Los clérigos, agotados y conmocionados, se retiran de la cámara sin atreverse a mirar atrás. La última imagen que ven es la de la vela titilante, proyectando sombras que parecen danzar sobre la superficie de piedra, como si algo invisible permaneciera aún inquieto en su interior. Cuando salen de las profundidades de la basílica, los hombres sienten una mezcla de alivio y horror. Algunos cruzan sus manos en señal de oración, mientras otros permanecen en silencio, atrapados por un temor que no pueden explicar. Saben que han sido testigos de algo fuera de lo común, algo que desafía la lógica y la fe. En lo más profundo de sus corazones, llevan consigo el oscuro presentimiento de que, a pesar de todos los sellos y de todas las plegarias, el espíritu del Papa, marcado por el peso de sus pecados y su miedo a la condenación, aún podría no encontrar reposo. Años después de la muerte del Papa, los ecos de su entierro secreto han comenzado a desvanecerse entre los muros del Vaticano. Pero una serie de rumores inquietantes empieza a circular entre aquellos que trabajan en la Basílica de San Pedro. Algunos dicen que, en las noches más frías, cuando la iglesia está en penumbra y el silencio es absoluto, es posible oír susurros apagados que parecen surgir de las profundidades, como si un eco lejano intentara atravesar el pesado mármol y piedra. Al principio,
Los trabajadores y sacerdotes atribuyen estos rumores a la superstición, a simples historias contadas para espantar a los incautos. Pero con el paso del tiempo, los testimonios se vuelven cada vez más persistentes y difíciles de ignorar. En los túneles y pasajes subterráneos de la basílica, donde la humedad y el frío se adhieren a las piedras, algunos guardias aseguran haber sentido una presencia extraña, algo que no logran ver, pero que perciben como un peso invisible en el ambiente. Hay quienes relatan haber sentido un frío penetrante justo en ciertos puntos, una corriente helada que parece surgir del suelo mismo. Estos lugares son los mismos donde, según la leyenda, se encuentra la tumba del Papa sellada por sus propias órdenes, la prisión espiritual que debería contener su espíritu y evitar que escape al mundo de los vivos. Un guardia veterano, acostumbrado a patrullar la basílica en las horas de la madrugada, cuenta para haber sentido en una ocasión una presión en el pecho al pasar por un túnel en penumbra. Fue una noche en la que no se oía nada, salvo el sonido de sus propios pasos, cuando, de repente, un susurro casi inaudible llegó hasta él, como si alguien pronunciara palabras en un latín antiguo, imposible de entender. Se detuvo en seco, temblando, y sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, casi tangible. Aunque quiso avanzar, sus piernas parecían ancladas al suelo, y un sudor frío recorrió su espalda. Nunca habló de aquella noche con nadie, pero desde entonces evita pasar por aquel túnel, sintiendo que en ese lugar hay algo que no debería ser perturbado. Con el tiempo, los rumores se intensifican y empiezan a surgir relatos de apariciones. Algunos trabajadores afirman haber visto sombras en movimiento, figuras que se deslizan en la penumbra de los pasillos subterráneos y que, al intentar acercarse, desaparecen sin dejar rastro. Las sombras parecen proyectarse en las paredes y luego desvanecerse en el aire. Para los ojos de quienes las han visto, estas apariciones no parecen completamente humanas. Son siluetas distorsionadas, figuras que no parecen responder a ninguna lógica, como si fuesen meros fragmentos de algo que intenta manifestarse desde un lugar más allá de la muerte. En una noche de invierno, un joven sacerdote que había escuchado los rumores decide recorrer las catacumbas en busca de respuestas. Guiado por su fe y su curiosidad, lleva consigo una vela y un libro de oraciones, determinado a enfrentar el misterio de las voces y las sombras. Mientras desciende por las escaleras de piedra, su respiración se vuelve más pesada y su pulso se acelera. La atmósfera, densa y opresiva, parece volverse más sombría a medida que se adentra en la oscuridad. Al llegar a un recodo donde se dice que se siente un frío especial, se detiene y observa en silencio, esperando escuchar algo. En la penumbra, el sacerdote empieza a sentir que no está solo. A su alrededor, el silencio parece adquirir una vida propia, una presencia que respira, que lo observa desde las sombras. El aire es frío, tan helado que su aliento se vuelve visible en forma de pequeñas nubes de vapor. En ese momento, un murmullo sutil llega hasta sus oídos, una voz tenue que parece venir de las profundidades, como un eco lejano que pronuncia palabras que no entiende. El sacerdote, ahora paralizado por el miedo, sostiene su vela con fuerza y empieza a recitar una oración en latín. A medida que su voz rompe el silencio, los murmullos cesan y la temperatura en el lugar parece estabilizarse. Sin embargo, algo en su interior le dice que, aunque la presencia se haya desvanecido por ahora, sigue allí, acechando en el rincón más oscuro de la basílica. Los relatos de apariciones y murmullos continúan acumulándose, y entre quienes trabajan en la basílica se extiende el rumor de que el espíritu del Papa no ha encontrado reposo. Las voces,
Las sombras y el frío inexplicable parecen emanar de un lugar específico, un punto oculto bajo las piedras que, según se murmura en secreto, guarda una tumba sellada. A pesar de los esfuerzos por ignorar estos rumores, el misterio se convierte en una especie de leyenda secreta, una advertencia para aquellos que se atreven a recorrer los pasillos subterráneos en la soledad de la noche. Los sacerdotes que trabajan en la basílica comienzan a añadir una oración especial en sus servicios nocturnos, una plegaria de paz por las almas perdidas, en un intento de calmar cualquier espíritu inquieto que pudiera vagar en las profundidades. Aunque la mayoría de ellos no habla abiertamente sobre las apariciones, todos saben que la leyenda de la tumba sellada se ha convertido en algo más que un simple cuento. Cada uno de ellos, en el fondo, siente que el espíritu del Papa, atrapado en su propia obsesión y miedo a la condenación, permanece entre esas paredes antiguas, condenado a vagar eternamente en busca de una redención que tal vez nunca llegue. Los ecos y las sombras en la Basílica de San Pedro se convierten en un recordatorio silencioso de que hay ciertos miedos que ni siquiera la muerte puede apaciguar. A mediados del siglo XX, la Basílica de San Pedro se somete a una serie de renovaciones y excavaciones para preservar y restaurar su estructura. Los arqueólogos y trabajadores descubren pasajes ocultos, cámaras selladas y reliquias que habían permanecido en silencio durante siglos. Sin embargo, mientras avanzan con su trabajo, comienzan a surgir obstáculos, situaciones inexplicables que alimentan los rumores de que algo más que antiguos vestigios yace bajo las piedras de la basílica. Uno de los encargados de la excavación, un arqueólogo experimentado y respetado, se entera de la leyenda del Papa y de su tumba sellada a través de un sacerdote que trabaja en el proyecto. Al principio, el arqueólogo, un hombre de ciencia, escucha el relato con escepticismo, pensando que no es más que otra de las tantas historias que circulan en torno al Vaticano. Sin embargo, su interés crece cuando descubre que ciertas áreas del subsuelo están bloqueadas por gruesos muros y pesadas puertas de hierro. Es como si alguien hubiese sellado esas áreas con el propósito de que nunca fueran reabiertas. Impulsado por su curiosidad, el arqueólogo solicita permisos adicionales para excavar en los lugares cerrados, pero sus solicitudes encuentran resistencia. Los documentos que necesita revisar están clasificados y cada intento de acceso se ve frustrado por la burocracia del Vaticano. Algunos de sus colegas comentan en voz baja que hay órdenes de la Santa Sede para mantener ciertas áreas bajo estricto control y que hay registros de muros levantados específicamente para ocultar cámaras subterráneas, zonas que aparentemente nadie quiere reabrir. A medida que avanzan las excavaciones, el arqueólogo empieza a notar ciertos detalles extraños. Paredes que han sido reforzadas con materiales más modernos, zonas que parecen haber sido renovadas en épocas recientes, a pesar de estar ocultas en lo profundo de la basílica. Los trabajadores, movidos por la superstición y el miedo, murmuran entre ellos que esas zonas ocultan algo oscuro y que cualquier intento de entrar en ellas es una profanación. Algunos incluso aseguran haber sentido una presencia inexplicable mientras trabajaban, una presión extraña en el pecho, como si el aire se volviera pesado y opresivo a medida que se acercaban a las áreas selladas. Una noche, el arqueólogo se aventura solo a una de las zonas que, según los rumores, es la más cercana a la tumba del Papa. Equipado con una linterna y un cuaderno de notas, se adentra en un pasillo que ha estado cerrado por siglos. El aire es denso y el silencio lo envuelve como una manta helada. A medida que avanza, siente una incomodidad creciente
una sensación de que algo en el ambiente lo observa, lo sigue. En su mente intenta racionalizar el miedo, atribuyéndolo a la oscuridad y al aislamiento, pero una parte de él no puede evitar recordar la leyenda. Al llegar a una pared sellada con ladrillos, se detiene, observando con detenimiento las marcas en las piedras. Aunque no hay símbolos visibles, siente una vibración en el aire, un murmullo inaudible que parece provenir de algún punto detrás de la pared. En un impulso, coloca su mano sobre la superficie fría y se queda inmóvil, intentando escuchar. Al cabo de unos segundos, un susurro, apenas perceptible, llega a sus oídos. No logra entender las palabras, pero sabe que no está solo. El arqueólogo retrocede, aturdido, y siente un temblor recorrer su cuerpo, como si en ese instante hubiera cruzado una línea invisible. Al día siguiente, el arqueólogo informa a sus superiores sobre la experiencia, solicitando permiso para investigar más a fondo, pero sus palabras encuentran una respuesta fría y evasiva. Le comunican que la Santa Sede ha decidido suspender las excavaciones en esa zona específica, bajo el argumento de que cualquier perturbación adicional podría dañar los cimientos de la basílica. El arqueólogo insiste, intentando explicar que hay algo peculiar en esas paredes selladas, pero sus argumentos son ignorados y se le ordena centrarse en otras áreas de la basílica. Desconcertado y cada vez más obsesionado, el arqueólogo recurre a antiguos registros y documentos, esperando encontrar alguna mención sobre el Papa y su tumba sellada. En la Biblioteca Vaticana, descubre un texto fragmentado que data del siglo XIII, donde se menciona un enterramiento oscuro, realizado bajo órdenes papales, con el propósito de conservar el espíritu y asegurar la paz de los vivos. Este hallazgo confirma sus sospechas y lo lleva a creer que algo verdaderamente inusual yace en las profundidades de la basílica, algo que los registros oficiales han intentado esconder. Pese a las advertencias, continúa con sus investigaciones en secreto. En una de sus últimas incursiones, acompañado de 2 ayudantes, logra acceder a un túnel bajo la basílica que había sido previamente ignorado. Mientras avanzan, uno de los ayudantes se detiene, diciendo que siente un frío inexplicable que emana del suelo. Los otros 2 perciben la misma sensación, una ola helada que parece intensificarse a medida que avanzan. El arqueólogo, determinado a llegar hasta el final, ignora sus propios temores y sigue adelante, alentando a los otros a hacer lo mismo. Al llegar al final del túnel, se encuentran ante otra pared sellada, esta vez decorada con antiguos símbolos religiosos que reconocen como sellos de protección. El arqueólogo, temblando, observa las cruces de hierro y las inscripciones en latín que cubren la superficie. Sin embargo, antes de que puedan analizar la pared en detalle, una corriente de aire frío, casi antinatural, surge del suelo, apagando las linternas. En la oscuridad, el arqueólogo escucha un murmullo que le eriza la piel, una voz grave y lejana que parece pronunciar palabras en latín antiguo, como un eco desde el pasado. Aterrorizados, los 3 hombres retroceden, sintiendo que algo los observa desde detrás de la pared, una presencia invisible y opresiva. En medio del pánico, los ayudantes huyen sin mirar atrás, dejando al arqueólogo solo en la penumbra del túnel. Aunque también está lleno de terror, el arqueólogo se queda inmóvil, incapaz de moverse mientras una voz susurra desde el otro lado de la pared, resonando en su mente como una advertencia. En un momento de claridad, comprende que lo que está detrás de esa pared debería permanecer ahí, intacto y sellado. Días después, el arqueólogo abandona el proyecto, sin revelar a nadie los detalles de aquella noche en el túnel. Los trabajos en las profundidades de la basílica se interrumpen,
y cualquier intento de reanudar las excavaciones es aplazado indefinidamente por órdenes de la Santa Sede. Con el paso del tiempo, el área donde se encontró la pared sellada queda completamente clausurada, cubierta y ocultada de cualquier intento de exploración futura. La leyenda del Papa que selló su propia tumba resurge en los rumores, reforzada por el silencio de aquellos que alguna vez intentaron acercarse demasiado a ese secreto oscuro y misterioso. Los pasillos subterráneos de la basílica permanecen en silencio, pero en las noches más oscuras, algunos dicen que aún es posible sentir una presencia, un susurro apenas perceptible que advierte a quienes se atreven a aventurarse en esas profundidades. Como si el espíritu del Papa, prisionero de su propia obsesión, siguiera velando desde la penumbra, protegiendo su secreto de cualquiera que intente desenterrarlo. Con el paso de los siglos, la historia del Papa que selló su propia tumba ha tomado forma de leyenda. Los relatos de susurros y sombras en las profundidades de la Basílica de San Pedro se han convertido en advertencias transmitidas en voz baja, contadas entre aquellos que conocen los secretos de la Ciudad del Vaticano. La figura del Papa, un hombre que en vida fue poderoso y en muerte se convirtió en un prisionero de sus propios miedos, simboliza la dualidad de la fe y el poder. Su destino final se ha transformado en una advertencia sombría sobre los peligros de la obsesión y del temor a la condenación eterna. Para los guardias y trabajadores que aún patrullan los túneles subterráneos de la basílica, el rumor de la tumba sellada se mantiene como un recordatorio constante. Aunque nunca han visto la tumba con sus propios ojos, el peso de la historia parece latir en el silencio de los pasillos oscuros, en el frío inexplicable que surge en ciertos rincones y en el eco de pasos que se oyen cuando nadie más está cerca. La presencia del Papa, sellada en las profundidades, se ha convertido en algo que muchos perciben, pero nadie puede explicar. Algunos sacerdotes y teólogos ven en la leyenda un símbolo de la culpa y el arrepentimiento. La figura del Papa representa la fragilidad humana, incluso en los niveles más altos de la Iglesia, una evidencia de que ni siquiera quienes ocupan el trono de San Pedro son inmunes a los temores profundos de la muerte y del juicio final. Para muchos, su historia es una advertencia sobre el costo de dejar que el miedo guíe las decisiones, un recordatorio de que, a veces, la fe puede ser eclipsada por el terror a lo desconocido. Sin embargo, para otros, la leyenda del Papa que selló su propia tumba no es solo un símbolo, sino una realidad inquietante, una señal de que algunos misterios del Vaticano nunca serán revelados. Los intentos de redescubrir su tumba en el siglo XX quedaron en silencio, las puertas cerradas y los pasillos bloqueados como un secreto que el Vaticano no está dispuesto a compartir. Los registros que mencionan el enterramiento oscuro han desaparecido, y cualquier mención de la tumba en documentos oficiales es rápidamente archivada o negada. Para aquellos pocos que han estado lo suficientemente cerca del lugar donde se rumorea que yace la tumba, la sensación es unánime, el ambiente es opresivo y la atmósfera densa y pesada, como si una fuerza invisible resguardara ese espacio. Un teólogo que trabaja en el Vaticano, fascinado por la leyenda, escribe en sus notas personales que la figura del Papa parece ser un testamento viviente de la culpa humana, atrapado en la piedra y en el silencio, custodiando un secreto que no puede ser revelado. Según él, el espíritu del Papa no ha encontrado paz no solo por su obsesión, sino porque representa algo que aún perturba el equilibrio espiritual de la basílica. Los cardenales, los guardias y los sacerdotes saben que ciertos misterios de la Ciudad del Vaticano no deben ser desenterrados. La tumba sellada es uno de esos misterios,
un fragmento oscuro de la historia que se hasta mí y ha incrustado en la memoria colectiva. La leyenda, aunque no reconocida oficialmente, se convierte en una sombra que siempre está presente, una historia sin final claro que murmura desde las profundidades. Para los visitantes de la Basílica de San Pedro, la historia no es más que un mito lejano, un fragmento de superstición que enriquece el aire de misterio que rodea al Vaticano. Sin embargo, para aquellos que conocen los pasajes subterráneos y han oído los susurros en la noche, la tumba del Papa es una advertencia silenciosa, un eco que resuena en el silencio y recuerda que el miedo a la muerte y a la condenación puede consumir hasta el alma más poderosa. En las noches más frías, en ciertos rincones de la basílica, los ecos de la historia cobran vida. Algunos creen que el espíritu del Papa permanece atrapado en ese espacio oscuro, incapaz de hallar redención, vigilando desde la penumbra para asegurarse de que su descanso eterno no sea interrumpido. La leyenda del Papa que selló su propia tumba permanece entre sombras y murmullos, como un recordatorio de que hay secretos que no pertenecen al mundo de los vivos y de que algunos misterios deben permanecer sellados para siempre. En una noche oscura y silenciosa, cuando la ciudad de Roma duerme y la Basílica de San Pedro parece un gigante en calma, un sacerdote de edad avanzada recorre los pasillos vacíos de la iglesia. Su sotana roza el mármol pulido mientras avanza hacia el altar mayor, sus pasos firmes y medidos. Es un hombre que lleva décadas dedicado a la iglesia y en su interior guarda un conocimiento profundo sobre las leyendas y secretos que circulan por los rincones del Vaticano, rumores que rara vez llegan al oído de los fieles. En especial, conoce la historia del Papa que selló su propia tumba, un relato que lo ha fascinado desde su juventud y que ha escuchado entre susurros de labios de sacerdotes ancianos y monjes eruditos. Movido por una mezcla de curiosidad y reverencia, decide descender a las catacumbas, hacia los pasajes subterráneos donde, según se dice, yace el cuerpo sellado de aquel Papa atormentado. Lleva consigo una vela encendida, cuyo parpadeo ilumina tenuemente las paredes de piedra a medida que se adentra en la penumbra. Con cada paso, el ambiente se vuelve más pesado y el silencio se transforma en un manto espeso que lo envuelve, llenando sus oídos de una quietud inquietante. Al llegar a un recodo en los túneles, siente un cambio en el aire, un frío inexplicable que parece emanar de las piedras mismas. El sacerdote se detiene, observa a su alrededor y durante un instante tiene la sensación de no estar solo. La leyenda del Papa que selló su propia tumba cobra vida en su mente y el rostro del anciano refleja una mezcla de temor y respeto. La vela en su mano tiembla mientras murmura una oración en latín, una plegaria de paz para cualquier espíritu que aún deambule en esos recovecos antiguos. Entonces, un susurro suave, casi imperceptible, llega hasta sus oídos, como una brisa lejana que trae consigo un eco de palabras que apenas logra entender. Son palabras en latín, fragmentos de una oración que parece surgir de algún rincón oscuro de su memoria. El sacerdote, inmóvil y con el corazón latiendo con fuerza, cierra los ojos y sigue la oración en silencio, como si estuviera acompañando un rezo que viene desde otra época. En su mente, las imágenes del Papa que ordenó sellar su propio espíritu emergen vívidas. Ve a aquel hombre poderoso y atormentado, atrapado en una tumba que él mismo mandó construir, buscando proteger su alma de la condenación y al mismo tiempo asegurando que su espíritu no regrese al mundo de los vivos. En ese instante, el sacerdote comprende que el peso de los pecados, del miedo y de la culpa aún resuenan en esas paredes. Con un suspiro profundo,
El sacerdote da media vuelta y abandona el lugar en silencio, dejando que la oscuridad vuelva a envolver los pasillos. Mientras se aleja, siente que ha cumplido con una misión, que su oración ha sido escuchada. Quizás, en ese susurro final, el alma de aquel papa atormentado haya encontrado un atisbo de paz, un fragmento de redención que durante siglos se ha buscado en las sombras. Al regresar a la basílica, el sacerdote apaga la vela y se queda de pie en silencio, contemplando el vasto espacio iluminado solo por la luz de la luna que entra a través de los vitrales. En su corazón, guarda la certeza de que algunos misterios nunca serán completamente revelados, y que hay ciertos secretos que el Vaticano y sus muros custodiarán hasta el final de los tiempos. La historia del Papa que selló su propia tumba, ese eco de miedo y arrepentimiento, queda sellada una vez más en el silencio de los pasillos subterráneos de San Pedro. Como un espectro atrapado entre la vida y la muerte, su figura permanece viva en la leyenda, recordándonos que hay sombras que no pueden disiparse con el paso del tiempo, y que algunos miedos, sellados en piedra, pueden perdurar por toda la eternidad.